Y si te dijera que la forma en que celebras tu cumpleaños podría estar completamente equivocada a los ojos de Dios, prepárate, porque lo que la Biblia revela sobre esta tradición te va a volar la cabeza, desafiando todo lo que siempre creíste. Siempre, desde que tengo memoria, el cumpleaños ha sido ese día especial, ese momento en que las miradas se centran en ti, los pasteles con velas brillan y las canciones llenan el aire. Lo hemos internalizado como algo intrínsecamente bueno, una celebración universal de la vida, un rito de paso inofensivo, pero si te dijera que esta percepción es un velo, una cortina que esconde verdades mucho más antiguas y para algunos muy incómodas, ¿me creerías? Yo mismo quedé en shock al desenterrar los orígenes de esta costumbre, porque créeme, la historia no es tan dulce como el pastel de cumpleaños. Su génesis no se encuentra en las páginas de la Biblia ni en las comunidades de los primeros cristianos. Sus raíces son mucho más profundas, oscuras y sorprendentemente ajenas a cualquier concepto de fe monoteísta. Nos remontamos miles de años atrás, a civilizaciones donde los dioses eran muchos y la adoración tomaba formas muy distintas a las nuestras. Egipto, la cuna de faraones divinos y rituales misteriosos, es uno de los puntos de partida más claros. Para los antiguos egipcios, el nacimiento de un faraón no era un simple evento demográfico, era el advenimiento de una deidad en forma humana. Por lo tanto, el cumpleaños del faraón era una ocasión de inmensa solemnidad y poder. No se trataba de felicitarlo por un año más de vida, sino de reafirmar su estatus divino y, más crucialmente, de protegerlo. La creencia popular sostenía que los nacimientos, especialmente los de personas importantes, atraían espíritus malignos que intentaban influir negativamente en el destino del recién nacido o en el líder. Las celebraciones suntuosas, las ofrendas y los rituales específicos en el día del cumpleaños del faraón no eran para su disfrute personal, sino para apaciguar a estas fuerzas oscuras y asegurar la continuidad de su poder y la protección de su alma. Era un acto de defensa espiritual, una barrera mágica contra el caos y la desgracia. Imaginen la opulencia, los sacrificios, los cánticos y las danzas, todo con un propósito místico, una invocación a sus dioses para blindar al faraón. Nada de esto tenía que ver con celebrar la vida como un don del Creador. Era una manipulación de fuerzas sobrenaturales para mantener el orden terrenal. Esto ya rompe el molde de lo que pensábamos, ¿verdad? Pero la historia no se detiene en Egipto. Nos movemos a la antigua Babilonia, otra civilización que nos legó prácticas asombrosas y a veces aterradoras. Aquí, la astrología y la adivinación eran pilares de la sociedad. La fecha de nacimiento de una persona era de vital importancia, pues se creía que revelaba su destino, su temperamento y su conexión con los astros. Los sacerdotes babilonios, maestros de las estrellas, realizaban intrincados cálculos para determinar el horóscopo de un individuo. Los cumpleaños, en Babilonia, eran momentos para consultar a estos sabios, para predecir el futuro y para realizar ritos propiciatorios. Era un intento desesperado por influir en un destino que creían prescrito por las constelaciones. Las ofrendas a los dioses, a menudo en forma de alimentos especiales o sacrificios, se hacían para asegurar la benevolencia astral y para desviar cualquier presagio negativo que el día de nacimiento pudiera traer. La costumbre de tener un pastel redondo, de hecho, se cree que proviene de las ofrendas a la diosa de la luna, y las velas representaban su resplandor. Esta conexión con la astrología y la adivinación es un punto clave que la fe cristiana siempre ha condenado. Es un intento humano de usurpar el conocimiento y el control que solo le pertenecen a Dios, un auténtico latigazo a nuestra complacencia. Y de Babilonia, las costumbres fluyeron hacia Grecia. Los griegos, con su panteón de dioses olímpicos y sus complejos mitos, adoptaron y adaptaron estas prácticas. La Diosau Artemisau, deidad de la luna, la caza y los partos, era particularmente honrada en el día de nacimiento. Los pasteles redondos con velas encendidas, que hoy asociamos con los deseos de cumpleaños, eran en realidad ofrendas a Artemisa. Las velas simbolizaban la luz lunar y el humo ascendente se pensaba que llevaba las oraciones y peticiones directamente a la diosa. Era una búsqueda de protección divina para el cumpleañero. Piénsenlo por un momento, cada vez que soplamos una vela y estamos replicando, aunque sea inconscientemente, un rito pagano de ofrenda a una deidad que no es el Dios de la Biblia. ¿Es esto algo
trivial, quizás, pero la ignorancia es una bendición hasta que la verdad te golpea. Y esta verdad nos fuerza a reevaluar. La influencia no se detuvo ahí. El Imperio Romano, con su vastedad y su sincretismo cultural, absorbió muchas de estas tradiciones. Los romanos celebraban el genio de un hombre, su espíritu protector, y el ayuno de una mujer, su espíritu guardián en el día de su nacimiento. Estas celebraciones podían ser grandes fiestas con banquetes, regalos y libaciones. Sin embargo, estas festividades también estaban imbuidas de un profundo carácter pagano, con honores a sus dioses del hogar y del destino. La veneración del individuo, a menudo rozando la deificación, era una característica común. Y aquí surge una pregunta esencial que a menudo pasamos por alto en sí. Los orígenes son tan claramente paganos y supersticiosos. ¿Cómo llegó esta práctica a ser tan aceptada en el mundo cristiano? La respuesta es compleja, pero una parte de ella radica en la asimilación cultural. A medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano, muchas costumbres y festividades paganas fueron cristianizadas o simplemente toleradas para facilitar la conversión. Los días festivos, las prácticas agrícolas e incluso las celebraciones personales fueron adaptadas, a veces perdiendo su significado original, otras veces conservando un subtexto que muchos desconocían. Lo que antes era una ofrenda a un dios pagano se convirtió en una simple reunión con pastel. El peso de la costumbre es más fuerte de lo que imaginamos. La verdad es que la mayoría de nosotros hemos celebrado cumpleaños sin la menor idea de sus raíces. No es un pecado de malicia, sino de desconocimiento. Pero una vez que se revela la verdad, nuestra responsabilidad cambia. La cuestión no es si el origen es pagano, sino si nuestra intención actual glorifica a Dios. Este es el verdadero dilema, el punto crucial que debemos discernir. Porque no se trata de proscribir todo lo que no nació en un contexto bíblico, sino de asegurarnos de que nuestras prácticas honren al único Dios verdadero. Ahora que hemos desenterrado las raíces paganas del cumpleaños, es hora de llevar nuestra lupa a la única fuente de verdad infalible para los creyentes, a la Biblia. Y aquí el panorama se vuelve aún más intrigante, porque si bien las culturas antiguas estaban obsesionadas con los cumpleaños, las escrituras, sorprendentemente, guardan un silencio casi absoluto sobre ellos. Cuando se mencionan, y son muy pocas veces, el contexto no es precisamente el de una celebración alegre y piadosa, es más bien el presagio de la tragedia, el telón de fondo para actos de injusticia, orgullo o muerte. Esto es un enigma que pocos se atreven a explorar. El primer registro explícito de una celebración de cumpleaños en la Biblia lo encontramos en el libro de Génesis. Capítulo 40, versículo 20, es la historia del faraón de Egipto y sus siervos, el copero y el panadero que estaban encarcelados con José. Dice así: Así y aconteció al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, que hizo banquete a todos sus servidores, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. La escena es vívida en un faraón poderoso, en la cúspide de su autoridad, celebrando su nacimiento con un festín para sus cortesanos. Podríamos imaginar la opulencia, la música, la comida y el vino. Un ambiente de gozo, al menos superficialmente, pero en medio de esa pompa, el faraón, con un simple edicto, restaura al copero a su puesto y de forma brutal y repentina manda a ejecutar al panadero. Una vida es cercenada en medio de la ostentación. La fiesta, un símbolo de poder y autoglorificación, se tiñe de sangre. No es una imagen positiva, ¿verdad? Es una celebración de la mundanalidad que culmina en una tragedia, una muestra del poder caprichoso de un monarca pagano. La Biblia no condena la celebración per se, pero el evento es utilizado para contrastar la soberanía de Dios, a través de la interpretación de José con la depravación humana y la fatalidad. Este relato es un latigazo que nos recuerda que las celebraciones pueden desenmascarar la verdadera naturaleza de quienes las organizan. Avanzamos miles de años hasta el Nuevo Testamento y encontramos otra mención de un cumpleaños, y esta es aún más sombría. Mateo 14, 6-10 y Marcos 6 y 21-28. Nos narran la historia del rey Herodes Antipas,
Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Imagina la escena, un banquete real, la corte reunida, el vino fluyendo libremente, la música y la danza. Herodes, embriagado por el poder, la vanidad y quizás el alcohol, hace una promesa precipitada y fatal. La ambición de Herodías, su esposa, y la crueldad de Salomé, su hija, encuentran el momento perfecto en esta atmósfera de desenfreno. El resultado es la decapitación de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el hombre que habló la verdad sin miedo, incluso a un rey corrupto. La cabeza de un profeta de Dios es entregada en un plato, como un trofeo macabro de una fiesta mundana. Este no es solo un evento aislado, es una vívida ilustración de cómo las celebraciones, cuando se centran en el orgullo humano, los excesos y las promesas imprudentes, pueden conducir a la más horrenda de las injusticias. Es un recordatorio impactante que el contexto importa y la vanidad puede ser letal. Herodes, buscando honor y admiración, terminó perpetrando un acto que lo condenaría en la historia. Otro lachigazu, la fiesta del ego, a menudo termina en tragedia. Aquí es donde el silencio bíblico se vuelve aún más ensordecedor. Después de estos dos relatos de cumpleaños asociados con ejecuciones y excesos paganos, la Biblia guarda un silencio sepulcral sobre cualquier celebración de cumpleaños entre el pueblo de Dios. Ni una sola vez leemos que Jesús celebró su propio cumpleaños. Piénsenlo, si hubiera habido una tradición de celebrar el natalicio de figuras importantes, ¿no sería este el evento más sagrado y digno de conmemoración? Sin embargo, el Mesías, nuestro Salvador, el Hijo de Dios encarnado, nunca lo hizo, ni sus discípulos lo registraron como una práctica. Lo mismo ocurre con los apóstoles. Pedro, Pablo, Juan, los pilares de la iglesia primitiva, nunca celebraron sus cumpleaños, ni animaron a los creyentes a hacerlo. Es un vacío notorio que nos obliga a cuestionar la normalidad de esta práctica en el contexto cristiano. En lugar de los cumpleaños, la Biblia enfatiza otras celebraciones o conmemoraciones que sí son fundamentales para la fe cristiana. El bautismo, que simboliza una nueva vida en Cristo, y el nacimiento espiritual, la Santa Cena o la Cena del Señor, que es un memorial de la muerte y resurrección de Jesús, y el Día del Señor, el domingo para la Mayo, Día de los Cristianos, que conmemora la resurrección de Cristo. Estas son las festividades que el Nuevo Testamento aprueba y anima. El enfoque no está en el nacimiento terrenal de un individuo, sino en el nuevo nacimiento espiritual y en la obra redentora de Cristo. La vida terrenal es vista como un peregrinaje, y el día de la muerte es, para el creyente, a menudo considerado mejor que el día del nacimiento, porque es el día en que se entra en la presencia del Señor. Eclesiastés 7:1. Esta perspectiva es radicalmente diferente a la del mundo. Es un cambio de paradigma profundo que la mayoría ignora. Ahora bien, y esto es crucial, la Biblia no prohíbe explícitamente la celebración de cumpleaños con un no harás esto. No hay un mandamiento directo al respecto. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más importantes de Pablo sobre las cosas indiferentes o disputables en la fe. En Romanos 14, Pablo aborda temas como la comida y la observancia de días especiales. Él dice: a uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5. Este es un principio de libertad cristiana, pero también de responsabilidad. No hay una ley rígida, sino una cuestión de conciencia personal. Si un creyente en su corazón decide celebrar un cumpleaños con gratitud a Dios por la vida, sin caer en los excesos o el orgullo y sin hacer tropezar a otros, entonces es libre de hacerlo. Pero si otro creyente, convencido por el origen pagano o los ejemplos bíblicos negativos,
decide no celebrarlo, también está actuando conforme a su conciencia y debe ser respetado. El problema no es la práctica en sí, sino el juicio y el conflicto que a menudo surge entre creyentes sobre estas zonas grises. La caridad y el respeto mutuo deben prevalecer. La Escritura nos pide discernimiento, no legalismo. No es el qué, sino el cómo y el por qué. Habiendo explorado los orígenes paganos y el sorprendente silencio y los ejemplos negativos de la Biblia, llegamos al nudo de la cuestión. ¿Es pecado celebrar tu cumpleaños? La respuesta definitiva, como hemos vislumbrado en Romanos 14, reside en el lugar donde Dios pone su atención principal en tu corazón y en tus motivaciones. La Biblia es enfática en esto. Ve más allá de las apariencias, más allá de los ritos y las costumbres superficiales. Él escudriña el espíritu. Esto es un latigazo directo a nuestra tendencia a juzgar por lo externo. El profeta Samuel nos lo dejó claro. Cuando Dios eligió a David como rey en el hombre, mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón uno. Samuel 16:7. Esta es una verdad universal que aplica a cada faceta de nuestra vida, incluyendo cómo conmemoramos nuestro paso por este mundo. No se trata de un simple acto, sino de la intención que lo impulsa. Piensen en ello. Puedes dar una ofrenda a Dios, pero si la das con el corazón lleno de orgullo o para ser visto por los demás, ¿tiene valor para Él? No, de igual manera, puedes asistir a la iglesia cada domingo, pero si lo haces por obligación o para mantener una imagen, ¿estás realmente adorando? Dios ve más profundo. Él ve si tu corazón está lleno de gratitud o de vanidad, de humildad o de autoexaltación. Entonces, ¿cuándo un cumpleaños no sería pecado? Si lo celebras con una actitud de gratitud genuina a Dios por el regalo inmerecido de la vida, por cada aliento, por cada año de gracia, de oportunidades y de experiencias, entonces no estás pecando. Si tu corazón está rebosante de humildad, reconociendo que cada día es un don del Creador y que tu existencia tiene un propósito divino, entonces es una celebración que glorifica a Dios. Una fiesta donde se comparte la alegría con seres queridos, donde la camaradería es sana y el ambiente es de gozo, sin excesos, que te alejen de los principios bíblicos, sin borracheras, sin vanidad, sin buscar la aprobación del mundo a través de la ostentación. Puede ser un tiempo de bendición. Es una oportunidad para agradecer públicamente la vida que se te ha concedido y para reflexionar sobre cómo la estás usando. Es una expresión de aprecio por el tiempo, no por el ego. Este enfoque transforma el evento mundano en una oportunidad para la edificación espiritual. Por otro lado, cuando un cumpleaños sí podría ser pecado, si tu celebración se convierte en una plataforma para el orgullo desmedido, para la vanidad, para la exaltación de tu propio ego por encima de todo. Si el propósito principal es mostrar riquezas, ganar elogios, o si se convierte en una excusa para la complacencia de la carne, para la borrachera, para las malas compañías, para la sensualidad descontrolada o para cualquier otro pecado que sabes que desagrada a Dios. Si el cumpleaños te aleja de tu dependencia de Él y te hace sentir autosuficiente, entonces estás en terreno peligroso. La vanidad es un veneno lento que corroe el alma. El orgullo es la raíz de muchos males, y la Biblia nos advierte repetidamente sobre sus peligros. Proverbios las 4:18 de la tarde, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Si la celebración de la vida te lleva a olvidar al dador de la vida, se ha convertido en una idolatría sutil, una adoración a la criatura en lugar del Creador. Es un engaño sutil, pero un engaño al fin y al cabo a la vida es un regalo. Cada día es un préstamo, no una posesión. Dios nos ha confiado un tiempo en este mundo para cumplir su propósito. Un cumpleaños es una parada en el camino, una oportunidad para hacer un inventario espiritual. ¿Cómo estoy usando este tiempo precioso? ¿Estoy invirtiendo mi vida en lo eterno o en lo efímero? ¿Estoy viviendo para su gloria o para la mía? La sabiduría bíblica nos impulsa a vivir con un sentido de propósito y urgencia. Conscientes de que nuestros días están contados, Salmo 9:0-12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Jesús mismo, a lo largo de su ministerio, nunca se centró en su nacimiento terrenal, sino en su misión
a proclamar el reino de Dios, salvar a los pecadores y cumplir la voluntad del Padre. A su cumpleaños más significativo no fue su nacimiento en Belén, sino su resurrección, que es el verdadero nuevo nacimiento para la humanidad. Es por eso que los cristianos primitivos celebraban la Pascua, no los cumpleaños. Su vida fue un testimonio constante de despojarse de sí mismo para exaltar a Dios. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a un pastel con velas, o cuando pienses en tu propio cumpleaños, no te preguntes solo si es permitido en mí más allá. Pregúntate, ¿cuál es la intención de mi corazón en este momento? ¿Estoy honrando a Dios con este día o estoy solo celebrándome a mí mismo de una manera que raya en la vanidad o que me distrae de mi propósito divino? ¿Estoy agradeciendo por el regalo o estoy exaltando el paquete? La respuesta a sí, ¿es pecado celebrar tu cumpleaños?, no es un simple dictamen legalista, sino un llamado a la introspección y al discernimiento espiritual. No es un sí o un no categórico que aplique a todos por igual, sino una cuestión de conciencia y propósito. Si tu corazón está alineado con la gratitud, la humildad y el deseo de honrar a Dios, una celebración puede ser un tiempo de gozo puro y bendición. Pero si se desliza hacia el orgullo, la vanidad, el exceso, la autoglorificación, se convierte en una trampa espiritual. La vida es un regalo de valor incalculable. Que cada año que sumes no sea solo un número más, sino una nueva oportunidad para vivir con mayor pasión, con mayor propósito y con una dedicación más profunda a aquel que te dio la vida. Celebra sí, pero celebra con un corazón puro, una mente enfocada en lo eterno y una vida que resuene con el propósito divino. Que tu cumpleaños sea un recordatorio anual de que cada día es una oportunidad para glorificar a Dios y dejar un legado de fe y servicio. No es solo un día más, es una página más en tu historia con el Creador. ¿Cómo la escribirás? El tiempo es oro y la vida es un don precioso. Vívela con un propósito que resuene hasta la eternidad.